No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, programa que realizamos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. Soy Sebastián Bowen y lo que buscamos en estas conversaciones es poder indagar, reflexionar, profundizar sobre la experiencia que distintas personalidades referentes en distintos ámbitos de nuestro país han tenido respecto de la vivienda, el barrio, la ciudad, pero sobre todo desde ahí poder conversar acerca de los desafíos que tenemos hoy día en Chile, en la convivencia, y cómo ir solucionando o sobrepasando cada uno de los dilemas con los que nos vamos enfrentando. En el capítulo de hoy, o tal vez una breve introducción, ustedes se han dado cuenta que en cada uno de los capítulos que hemos conversado con distintas personas aparece constantemente la temática financiera, pero sobre todo la temática financiera entendida para que todos la podamos entender, porque evidentemente la crisis habitacional que estamos viviendo hoy día y tal vez la oportunidad que está por delante al enfrentar esa crisis está asociada también con temáticas de inclusión financiera, de educación financiera, entre otros elementos. Entonces, hoy día estamos con un invitado que hace rato lo queríamos tener. Para mí es un lujo poder entrevistarte y conversar contigo hoy día. Francisco Ackerman, muchas gracias por estar acá presente en Para Ayer. ¿Qué tal? No, muchas gracias a ti por la invitación, en verdad. Muy contento de poder aportar aquí mi granito de arena en este mundo. Bueno, a Francisco probablemente ustedes ya lo han visto, lo conocen. No sé si te es fundador también de distintas startups justamente en temáticas más financieras. Últimamente, si no me equivoco, fundador de FineUp. Sí, un streaming de educación financiera. Exactamente. Y bueno, mucha gente te conoce también por tu capacidad que has tenido de ir comunicando en redes sociales. El influencer. Claro. Que aparte ahora está ahí en boga el tema. Entonces, para comenzar conociéndote un poco más a ti, más allá de lo que conocemos a través de redes sociales, tu primera experiencia, Francisco, como de vivienda, de barrio, la casa donde te fuiste formando, el departamento, lo que sea, ¿cuál fue, digamos? ¿Como de mi infancia? Sí. Yo diría que el más marcado, por lo menos, fue un departamento al lado de la rotonda Perezukovich. Mira. Cuando existía rotonda. Sí, cuando existía rotonda, hoy día. Y era particularmente sonoro. Me acuerdo, siempre uno se despertaba ahí entre que ambulancia, había una clínica, y la clínica Vitacura, creo que se llamaba Clínica de las Nieves. Y ese fue como mi hogar básicamente por muchos años. Después he pasado por varios. Mi mamá se sacaba la mugre, piensa que mi mamá era viuda. Entonces, y de 4 hijos, sin ser profesional, de hecho, tratando de remar y hacer todo lo que podía para entregarnos la mejor educación que para ella era como pertinente. Entonces, en su minuto también nos llevó, y ahí tuve otro estilo de vida, porque acá el departamento uno lo que hacía, tenías amigos de los departamentos. Por lo menos en mi caso, hoy día no sé si se da en verdad. Ahora donde vivo también tengo amigos como del barrio, del block. Claro. Entonces, eso sí se daba, era interesante, y estaba todo este tema también de la seguridad. Por lo menos yo sentía que los departamentos tenían una gran gracia, por lo menos lo que me decía mi madre, versus por qué no hizo una casa, era la seguridad, que existiera un conserje, que existiera como rejas. Claro, cerrar la puerta y te digan. Y le hice. Entonces, Esos eran los temas. Pese a que en esos departamentos me acuerdo que era re fácil, porque uno se lo veían las llaves y se abría con una botellita. No estoy dando los datos, en el programa. Era la época que las chapas no eran tan seguras como hoy, pero era clase. Era como, oye, nos quedamos sin llave. Y llegar al conserje, no se preocupe, y se abría. Claro. Yo decía, oye, qué seguro. Oye, y mencionaste que tenía ahí una madre, ¿cierto? Que dijiste se sacaba la cresta por Sí. mantenerlo, darle la mejor educación y todo. ¿Tiene relación esa historia de vida, ¿cierto?, con la vocación que un poco has ido desarrollando? Totalmente, mucho. Tiene mucha relación, porque justamente ella, yo la veía sacarse siempre la cresta. Cuando yo era chico, lo miraba con ojos de niño, que era como mi mamá no estaba muy presente, al revés, me generaba más rabias que alegría. En el fondo era como, ¿por qué mi mamá llega a las 10 de la noche? Claro, son cosas que los niños es difícil que entiendan. Sí, pues después yo más de viejo decía,
gracias, porque me dio una educación increíble, seguir viviendo en un barrio increíble, porque probablemente ella podría haber dicho, ¿sabes qué? Tenemos que ajustarnos y nos vamos a vivir a otro lado y chao el buen colegio y nos vamos y vivir de otra manera, pero ella se la jugó para poder mantenernos como súper bien, básicamente desde el punto de vista de donde vivía y donde estudiaba, ¿no? Y marcó mucho porque su vejez fue muy, muy mala, entre que tuvo muchas enfermedades y terminó sin ni uno. Y con deuda aparte, porque era clásico, como no tuvo mucha educación financiera ni nada, empezó la época que a los viejitos los llamaban para ofrecerle crédito, y cuando iba al supermercado da lo mismo la marca, pero también, pero ¿por qué no paga con nuestras cómodas cuotas? Pague el mínimo, es muy bueno. Entonces terminó con una deuda medias grande y tenía que ser mantenida por nosotros, ¿no? Y yo no hablaba de plata con ella tampoco, no era un tema. Entonces me pasó que cuando a mí me empezó a faltar la plata, yo nunca atiné por qué. Yo simplemente vivía mi vida, me sacaba la mugre, me iba bien trabajando, pero gastaba todo el tiempo. Y cuando empecé a querer hacer cosas un poco más importantes que el carrete del fin de semana, que básicamente que me quería casar, no tenía plata para anillo. Yo dije, algo pasa. Como que no puedo proyectarme, claro, ni un año. Y ahí empecé a hablar con ella de plata. Ella estaba súper mal, pero me fijé en todos sus problemas financieros, que obviamente ella podía sacarnos adelante, pero era siempre viviendo como al mes. Claro. ¿Ah? Y yo iba a seguir ese mismo camino. Como que decía, voy a ir a lo mismo. Voy a terminar de viejo, ojalá con hijos inteligentes que me mantengan, porque si no... Y no quería eso yo. Y después me di cuenta también, viendo para atrás, que en mi tata la misma historia. Nosotros, mi mamá tenía que mantener a su papá. Entonces, eso yo diría que fue uno de los gatillantes fuertes de empezar a hablar de educación financiera. Y más porque yo dije, esto me está tocando y soy alguien que vivo probablemente la realidad del 3% de la población. Claro. O sea, si esto me está pasando, le debe pasar por 10 a miles de familias. O sea, ahí empecé con el rollo de la educación financiera que debería estar en todos lados. Es interesante el punto que tú pusiste del proyecto. Algo conversamos un poquito antes de comenzar el podcast, pero a nosotros nos toca trabajar en déficit cero con muchos actores de comités de vivienda, por ejemplo, sí, o incluso personas que están en búsqueda de una vivienda con un subsidio, que muchas veces te pide algún nivel de ahorro. Y en ese sentido, el tema del proyecto es sumamente relevante. Porque justamente es muy difícil ahorrar si no hay un proyecto hacia adelante, si no hay como una proyección de futuro, objetivo, ¿cierto? Claro. O sea, nosotros decimos en déficit cero que una casa no es una casa, y en gran parte es por eso, porque cuando tú tienes una casa, hay mucho más allá de tener una casa. Es una idea de futuro a la cual puedes... Y tú no vas a poder ahorrar si no tienes ese proyecto por delante, que es lo que te permite, ¿cierto? Tú estás cada día haciendo una decisión de ahorrar porque el día de mañana quieres lograr algo. Sí. Entonces... hay una variante, por decirlo así, más humana, más trascendental detrás del ahorro. No es únicamente una cuestión de dedicarse a ahorrar por ahorrar. Plata. Que la gente de repente piensa que es como, ay, pero qué amarrado. No, pues estoy sacrificando quizás algunas cosas inmediatas, pero hoy día hay demasiado gasto inmediato fácil, que antes, yo creo que antes no existían. Justo hablaba en un podcast recién, casos absurdos, pero como la bebida, que antes la bebida era prácticamente un lujo, era como que se tomaban los fines de semana. Claro, el clásico, el domingo hay y era como y hoy día todo, tengo sed, voy al minimarket, una lata y vale, y cuestan, ¿no? De hecho, para mí el indicador de la Coca-Cola, me acuerdo que en su minuto eran 3.50 y las latas para mí siempre valían 3.50, pero hoy día eso no existe. Y no solo inflaciones, porque la gente compra tanto que pueden subir los precios, pero lo que decís del ahorro es fundamental, porque el hábito del ahorro es el que te va generando esas libertades que se convierten finalmente en casa propia, estudios para tu familia, si es que estudios para ti, jubilación más digna, pero todo nace de ese ahorro. Y ese hábito hay que partirlo, aunque sea poquito. A mí las libretas de ahorro encuentro que es un mecanismo súper como bien diseñado, no tan bien explicado, porque las personas no llegan a entender muchas veces como que esto. Se sabe algo de la libreta de ahorro, pero no tanto, no tan masivamente, que es poder ahorrar en la misma moneda. Obviamente la UEF no es una moneda en sí, pero se comporta como una,
que está a tu pie del departamento. Entonces vas ahorrando y de verdad se va valorizando ese ahorro para llegar a la meta esta de tu casita propia, Claro. en este caso. Que puede ser un cambio radical para la familia. Hay familias que nunca en su vida supieron de inversiones, pero con su casa propia eventualmente multiplicaron por 10 su capital. Y eso has podido ver porque lo que está pasando hoy día, conversábamos en otro podcast, por ejemplo, con otro invitado respecto del problema de las expectativas. Entonces, en Chile, lo que hemos podido ver en los últimos básicamente 30 años es que la curva del aumento de los ingresos de las familias, por decirlo así, iba a la par con la curva de aumento del precio de la vivienda, ¿ya? Más o menos del año 2010 en adelante empieza a haber una disociación y la curva del precio de la vivienda se dispara por sobre el aumento de los salarios de los chilenos y chilenas, haciendo por lo tanto la vivienda cada vez más cara. Y entre otras cosas, llegando a que hoy día para la generación, por ejemplo, que está hoy día entrando al mercado laboral, es muy difícil. le es súper difícil acceder a una vivienda en comparación con lo que era para sus padres y para qué hablar para sus abuelos. Entonces hay un choque de expectativas súper fuerte. ¿Te ha tocado ver eso en las asesorías que hacías, en la formación, en la educación financiera que tocas, como una cierta desesperanza, frustración o cómo combatir de alguna manera esa frustración? Totalmente, porque es un hecho. No es innegable que ha subido y tiene un montón de causas, muchas. Este ímpetu de ir convirtiéndonos como en un país más primermundista. Hay decenas de reformas que se han realizado en la construcción para que sean más seguras, de mejor calidad, que los ductos, que pagarle mejores salarios a los trabajadores de la construcción y los costos y los terrenos, que eso sí son más mezclas especulativos, que los que tienen terreno tienen oro y no quieren soltarlo, entonces han subido, inciden mucho en el precio de las viviendas. Y como las rentas no están dando, básicamente los consejos son como buscar alternativas y no perder este hábito, en el fondo, porque el ahorro igual les va a dar, de cierta manera, o va a llegar más tarde, si es que el sueño es esa casa propia, porque tratar de decir, oiga, genere más, no es tan sencillo, ¿no? Eso como de pensar, no importa, se puso más difícil esto, yo entonces me pongo a ganar el triple, ¿no? Claro, no funciona. No es magia, No, obviamente una persona si se capacita, obviamente puede generar más ingresos, pero no lo usual y no es tan expedito. Pero mantener los hábitos de ahorro sí se puede hacer relativamente más fácil o más para todos, ¿no? Y esta persona, como te digo, si tiene esos hábitos de ahorro, va generando ahorrito para el pie, qué sé yo, eventualmente, aunque no le den el subsidio, si hizo buenos hábitos y aumentó su pega y su ingreso, va a llegar también a ser sujeto de crédito y puede ser que incluso no necesite el subsidio. Claro. Y obvio, uno va a decir que fome porque ese subsidio era un aporte bonito y todo. Bueno, pero ahora esa persona que no lo necesite es como alégrate. Significa que le dejáis el espacio a alguien que de verdad lo necesita y tú subiste de categoría, por así decirlo. Qué buena. Y hay un grupo de familias que hoy día en Chile es grande, que son todas, que yo creo que para resumir, ¿cierto? Los subsidios habitacionales hoy día se pueden diferenciar básicamente en dos, ¿ya? Que es el subsidio como sin deuda, que se llama, sí, que se le llama el DS49, así en jerga más del ministerio. Es que te pasan la propiedad. Te pasan la propiedad, claro, y que hoy día puede estar llegando incluso a unos 80... debe estar como unos 60 millones de pesos, ya aproximadamente 50, 60 millones de pesos el valor de esa propiedad. Y después está el subsidio como de clase media, que se le llama, que el DS19, que el DS01, que se mezcla el DS19 con el otro, ¿cierto? Y el DS01 justamente tiene la gracia de que es el subsidio de clase media que el Estado te presta un subsidio, o sea, te pasa un subsidio y tú tienes que complementarlo con un crédito hipotecario. Sí. Y esa puede llegar hasta 2.200, 2.400 UF la vivienda. O sea, estamos hablando de más o menos, ¿cierto? 90, 100 millones de pesos aproximadamente. Entonces, resulta que hoy día hay gran parte de la población que no es perfil de un subsidio sin deuda, ya que es solamente para el 40% más vulnerable, sí, pero tampoco le está alcanzando para llegar a acceder a un crédito hipotecario. Porque están complejas las condiciones hipotecarias. Están complejas las condiciones hipotecarias. Normalmente la persona que le dan un crédito de 2.000 UF, que sería como para optar este subsidio, tiene una renta que como que no calza para postular el subsidio de clase media. Hay un descalce por las barreras que existen hoy día hipotecarias. Y ahí yo siempre digo, traten de educarse muy bien cómo me mantengo, porque en verdad esas personas sí están en una zona que no les da,
para poder llegar a ese subsidio. Entonces, hay que ser muy riguroso con cuáles son los requisitos que tengo que mantener, qué tengo que cumplir, y ahí, no sé, pues estas páginas como Usa tu Subsidio, que educan mucho al respecto. Ustedes mismos me imagino que también están haciendo esfuerzos en esto. Eso es súper importante. Y bueno, también lo que tú hablaste es relevante, el seteo de expectativas. Porque a veces como que se espera como, es que sin el subsidio no podré, o es como la opción. Y hay que tratar de que eso sea como un regalo, porque literalmente un subsidio es más o menos un regalo, con apoyo y todo el tema, pero no verlo como algo, como no poner eso como en el pedestal, como que es la única manera que existe. Arrendar, por ejemplo, yo arriendo y arriendo lo más feliz. De hecho, no es un problema, porque a veces se demoniza el arriendo, como que arrendar es botar. Pero al final es tu costo de vida, y yo puedo arrendar toda la vida y sí, quizás no dejé un bien raíz a mi familia y todo, pero tampoco por eso va a ser malo. Quizás como no tener solamente ese sueño como que si no logro casa propia estoy mal, sino que quizás no lo voy a hacer yo, pero voy a sembrar el camino, y lo mismo, ahorro. Claro. Porque quizás voy a sembrar el camino para mi familia. Quizás no voy a poder ser yo, pero eventualmente va a ser mi hijo el que sí va a poder, porque hicimos juntos una planificación y mi hijo va a partir con una base mayor porque yo le estoy ayudando a que se logre. Y sé que suena duro porque uno de repente cree que uno lograrlo todo, pero muchas veces son las generaciones las que logran salir del hoyo si uno está en un hoyo. No es uno mismo. Uno siempre va a querer en vida lograrlo todo, pero si uno está mejor que ayer, que es lo que yo siempre trato de hablar, es como traten de ser mejor que ayer. No todos van a ser Alexis Sánchez, no todos van a ser empresarios, millonarios. Eso estadísticamente no es y no va a ser. Ese sería el consejo de Frank, así en tu personaje. En mis personajes, así como que todos seamos Frank, todos gastémonos el bono. Pero seamos mejores. Entonces, no se frustren si no logran el subsidio. Yo conozco gente con casos que a la séptima lo hacen y quizás nunca. El ahorro, el arriendo no lo vean como malo, porque no estás botando tu plata, estás pagando por vivir. Y cuando estás con un dividendo, créanme que también hay un porcentaje alto que se te va a un interés. O sea, le estáis pagando, igual le estáis dando plata a otro, en este caso al banco. Acá quizás estáis, véanlo por el lado positivo, le estáis dando la pensión a otra persona, no sé, por último. Entonces, también tiene una cosa bonita de crecimiento, como de que todos estamos aportando en algo. Yo sé que el arriendo mío es una familia que vive de ese departamento, y genial por ello. Y yo eventualmente voy a tener, ojalá, hoy día lo he logrado porque he tenido buena situación, buenos ingresos, entonces he podido hacerlo y tengo propiedades para inversión, y arriendo relativamente barato. Me gusta arrendar siempre un poquito más bajo que el precio de la zona para tener arriendo constante. Perfecto. Y eso significa que hay familias que ellos están con un arriendo más barato de lo que les costaría por otro lado, y probablemente más barato de lo que les costaría el dividendo. Que muchas veces hay gente que también se mete a la fuerza, como que no es que necesito la casa propia, como tipo obsesivo, y después tienen un dividendo que les equivale a un 40-50% de su renta, y no es sano eso. Y también están corriendo riesgos muy grandes. Incluso, y eso es terrible. Imagínate meterse en esto para que después no podáis pagarlo y te terminen quitando una propiedad. O sea, perdiste tus ahorros, tu esfuerzo de vida y terminaste sin nada. Es aún peor. Entonces, el arriendo, no demonizarlo, sino que ocuparlo como un vehículo, tratar de buscar obviamente un arriendo económico para poder ahorrar en paralelo. Y si la casa propia es un objetivo importante, tenerlo como objetivo y no parar de ahorrar hasta que eventualmente se consiga. Qué importante mensaje el tema del arriendo. Y para irse cerrando, Francisco, cuando hablamos de ahorro, ¿cierto? Hablamos también de futuro, ¿verdad? Y cuando hablamos de futuro, es inevitable pensar, bueno, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Pero de real nuevas generaciones, digamos, a los niños que están en su etapa de formación también como inicial. Entonces, sabemos que le he dado vuelta a ese tema, y muchas veces la educación financiera, el perfil más de los niños, también se puede ver como demonizada, como que ¿por qué le vamos a meter este tema a ellos, ¿cierto? Sí, que entonces, son cosas como de... Me da risa porque siento que son
se demoniza el querer educar a los niños porque los niños son niños y tienen que jugar y como que casi que no sepan del mundo hasta los 18. No, y además que depende en qué lo estás educando, ¿cierto? O sea, los puedes educar de muchas maneras. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú la educación más financiera justamente para ese perfil? Mi hijo va a tener que trabajar. No. No, bueno, que trabajen, ¿no? Que trabajen de los 5 años. ¿No? Pero ojo, que empiecen a ahorrar. Ojo que en Noruega es divertido, porque a veces esos son los países que miramos para todo lo que queremos ser. Y ahora, creo que era Noruega, pero uno de estos países conocidos nórdicos, clásicos, que son como los que todos quieren, en el colegio era como 2 meses a los niños a trabajar como en el trabajo más como duro, porque están concientizando a los niños de que eso es la vida. Y mostraban como el video trabajando en fábricas de cortar pescado, cabeza de pescado, cuestiones así. Ah, mira. Así, ¿no? Vayan a cortar cabeza de pescado, ¿no? Así. Y yo aplaudí la medida porque en verdad encuentro que a veces se disocia. Es como que hay que convertir en burbujita a los niños y no, la vida no es eso. Entonces... en mi caso, por lo menos, no voy a mandar a mi hijo a trabajar a una fábrica, no me lo imagino así. Aclarémoslo. Ya, para que tampoco piensen. Pero sí le he dado muchas vueltas de cómo, desde lo más joven posible, quiero que él sea bien atinado, en el fondo. Quiero que tenga un sentido común de que el dinero viene porque alguien hizo un trabajo importante, porque hubo un esfuerzo, que básicamente, por ejemplo, es como... el tiempo de los papás es como, oye, nosotros hicimos un sacrificio de tiempo para que tú puedas tener estas cosas y estoy buscando la manera. Hoy día básicamente lo que he hecho es juntarme con personas que hablan de estos temas, no sé, por la que creó el Duende Mágico, que ya más que hablar de plata, habla a niños. Entonces yo estoy buscando cómo convierto el lenguaje, porque es muy difícil a los niños decirles, es que hay que trabajar. ¿Y qué es trabajar? Hay que empezar a enseñarles eso. Para ellos la plata como que viene del papá, pues como de los papás, como los árboles. Entonces, ¿cómo explicarle que... Como que llueve, ¿eh? Sí, pues como explicarle como en buena que, oye, estas 8 horas que yo no estoy contigo es porque estoy generando este dinero. Entonces, cuando tú lo gastas así en tontera, pucha, está ahí gastando la hora del papá, no sé, que podría estar contigo, no sé. Uno como tratar de ejemplificarle que el tiempo al final es valor y o sea, el dinero es valor y a la larga es tiempo. Entonces, yo le doy hartas vueltas, no tengo la receta hoy día, porque si no ya estaría enseñando como loco de ese tema. Pero quiero llegar a una fórmula que permita a los niños educarlos de chicos con esto, para que partan, porque hoy día yo creo que es grave, pero sale una gran cantidad de jóvenes endeudados de la universidad, no con el CAE, porque el CAE por último es su carrera, uno podrá estar de acuerdo o no, pero... por último, si se estudió bien, se paga. Pero salen con tarjeta de crédito, en el fondo. O sea, 18 años y gente con 18 años que ya entra de ICOM. Digo, ¿pero cómo? Y normalmente es porque hay un exceso de consumo. Y de que traen las cosas ahora y que la plata no saben de dónde viene, entonces se puede gastar y la tarjeta da lo mismo. Y hay que educarse en esa materia, desde muy joven. O sea, la gente debería ya entrar a la universidad entendiendo que esto tiene un costo y qué significa y por qué está y como de los conceptos básicos que uno ha ido como perdiendo porque no se enseñan ni en colegio. Se supone que la educación financiera está en un proyecto de que se incorpore en la educación básica, pero ese proyecto está todavía avanzando a pasos más. Son políticas de Estado, esas que son normalmente a largo plazo. Claro. Implica mucho tiempo, pero la casa sí la podemos cambiar hoy día. O sea, los que están escuchando este podcast sí pueden decir, oye, ¿sabéis qué? Quiero que mi familia sea más sana financieramente. Existen podcasts, Neurona Financiera, Pera y Finanzas, que es el mío, no sé, pues existen lugares, el libro, etcétera. Entonces sí se puede partir educándose y yo soy un convencido, o sea, a mí me cambió la vida la educación de forma radical. Yo sí tuve una base muy buena en el fondo yo era bueno para generar lucas, entonces eso yo lo tenía ya ganado, que era un paso bien importante también, pero me escriben a diario decenas de personas y que me dicen, oye Pancho, yo gano el sueldo mínimo, porque yo nunca he ganado el sueldo mínimo, entonces yo nunca puedo hablar como de experiencia de causa. Sería súper bonito que yo dijera, oye, mi historia es que yo gano el sueldo mínimo, pero no es mi historia. Pero sí me escribe gente que sí, y me saco el sombrero, porque yo hoy día... O sea, mi arriendo es más caro que un sueldo mínimo, entonces ¿cómo
cómo lo hacen. Claro, ahí hay una fuente también de conocimiento, de experiencia bien notable. Totalmente. Y me dicen, ¿y ahorro y cuánto? ¿No? Y 10 lucas, pero da lo mismo. Ya hackeó, ya descubrió que podía. Y eso es lo importante, ese clic. Y después, y cuando pueden, porque eso es lo bonito del ahorro, cuando se dan cuenta que pueden hacer algo, es como que se les desbloquea como entonces quizás sí puedo ganar más plata también. No era que todo está perdido y que tengo que esperar que suba el sueldo mínimo para que mi sueldo suba, sino que, ¿qué tengo que hacer? Y se empiezan a ingeniar y se dan cuenta que pucha, aunque estén cansados, si le meten un poquito más de punch, quizás al principio, porque esto suena duro, pero es así, al principio, si uno no tiene habilidades, hay que desarrollarlas. Y eso es tiempo. Y normalmente para ganar más plata, uno puede o hacerse más valioso su hora, de alguna manera, o trabajar más horas. Y suena súper terrible, pero así es. Es como, si yo no sé cobrar más caro mi hora, entonces voy a tener que trabajar más horas para ganar más plata. Claro. Y después uno puede hacerla más valiosa. Yo pongo un ejemplo súper concreto y simple, que es la niñera de mi hijo. Porque a veces cuando uno habla de generar valor suena como, pero eso te puesto que es pituto y lo contrató el jefe de alguien. Ya. Entonces, como para no irse a esos ejemplos, yo dije, la niñera de mi hijo cobra 5.500 la hora. Yo considero que es barato, pero ella cobra eso y lo que uno le paga lo que ella cobra. Pero ella dijo, oye, yo tengo otra actividad, que hago pintacaritas, y en eso yo cobro 25 la hora. La misma hora, 5 veces más caro. Claro. Y de hecho, para el negocio de los niños y todos los que me están escuchando, quizás que contratan ese servicio, hay de todo. Hay gente que es barato, caro. Para mí, yo lo encontré barato. Y la contraté, obviamente, cuando fue el cumpleaños de mi hijo, y la recomendé a todo el mundo, y la contratan en otro lado. Entonces, pasó a ganar casi 5 veces más su misma hora por hacer una actividad que es más valiosa. Por eso digo que hay que aprender. Entonces, si yo sé, quizá ella podría cobrar más también su hora de niñera, pero supongamos que eso tiene un tope. Una niñera no puede decir, oye, ¿sabes qué? Claro. Soy la Elon Musk de las niñeras y cobro 100 lucas la hora, no te van a contratar nadie. Hay cosas, ahí uno tiene que entender y dice, mi actividad no me van a pagar más que esto, aunque yo sea muy bueno. Entonces tengo que desarrollar otra cosa. Y ojalá ligada con lo que ya sé, porque ahí voy a ser más conocido. Pues yo obviamente, si me dice, una niña me dice, pinta carita, ¿y quién eres tú? Trabajo en cualquier cosa y se me ocurrió hacer esto. Pero como es la niñera, digo, ya sabe de niños, aparte trabaja en un jardín, entonces, sabe manejar niños en grupo. Entonces, súper, claro. Uno tiene que aprender a ver en dónde está parado. Y así al revés, pues típico que el concepto de educadora de párvulo, las educadoras de párvulo deben estar diciendo, es una carrera mal pagada, todos ganamos poco, porque se paga poco en general al mundo de la educación, a los profesores. Entonces, a mí me impresionó que ella está haciendo todas estas cosas, y ella le pregunté así como, ¿por qué está ahí como tan movido? No, porque me voy a ir a vivir a Canadá. El proyecto, sí, proyecto hay futuro. Un proyecto. Sí, proyecto así como la casa propia, me voy a ir a vivir a Canadá, entonces se ingenió para hacer más cosas y hacer más valor. Oye, Francisco, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tu idea, y también de manera tan simple, tan fácil de entender. Así que muchas gracias por estar acá presente, tan peras y manzanas. Muchas gracias. Que estés muy bien, muchas gracias a ti. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.